Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy me apetecía traeros una lista de recomendaciones de libros autoconclusivos, porque a mí en los últimos tiempos me ha pasado que al no estar en mi mejor momento en lo que se refiere a la salud mental, al tener poco tiempo y poca concentración, sinceramente, el hecho de estar leyendo sagas en las que me tenía que acordar de todo lo que había pasado en el libro anterior, pues sinceramente no me venía bien. Y creo que ese es uno de los motivos por los que ni siquiera completé esas 5 sagas que pretendía acabarme el año pasado. Así que por si os pasa lo mismo, por si también os hartáis un poquito de tanta saga eterna y queréis una buena historia pero que sea más cortita para meter entre sagas más largas, pues espero que mi lista de recomendaciones de hoy os sirva. Os traigo unas cuantas recomendaciones, la mayoría son juveniles, tenemos fantasía, tenemos ficción histórica y alguna cosita más, pero si os gusta la idea podría hacer más vídeos en esta sección. Me gustaría hacer sobre todo un vídeo de libros de fantasía autoconclusivos. Ya os digo que hoy os traigo algunos, pero tengo más en mente, así que si es algo que os interesa, dejádmelo abajo en comentarios. Así que nada, vamos a hablar de libros autoconclusivos que parecen como el santo grial de la literatura, sobre todo en fantasía, porque muchas veces un libro se anuncia como autoconclusivo, es autoconclusivo durante un montón de años y años después el autor o autora elige hacer una secuela, una precuela, lo que sea, como ha pasado hace poco con Embrujo de Espinas de Margaret Rogerson, que ha sido autoconclusivo durante un montón de años y justo este año o a finales del año pasado la autora ha decidido sacar una secuela y se queda ahora con un poco cara de tonta. Pero bueno, quiero empezar por La Biblioteca Prohibida de Dave Conis. Este es un libro que me sorprendió muchísimo y de hecho es un libro en el que me adentré con ciertos prejuicios simplemente porque la portada me transmitía que iba a ser un libro aburrido. ¿Qué puedo decir? Soy humana y peco y hay tantísimo libro que al final una se deja atraer en función de la portada. Es algo que no deberíamos hacer, pero oye, es que es un filtro más que tenemos y habiendo tantísimos libros en el mercado hay que poner filtros. Pero como os digo, al final fue un libro que me sorprendió muchísimo. Es un libro que nos habla de un instituto en el que prohíben ciertos libros y se castiga a los alumnos a los que se vea con una copia de esos libros prohibidos. Y tenemos a Clara que, si no recuerdo mal, porque la verdad que lo leí hace ya bastante, trabaja en la biblioteca de su instituto, adora los libros y no le parece bien que algunos de los libros que tanto la marcaron en su infancia o en algún punto de su vida ahora estén prohibidos. De modo que se monta una biblioteca clandestina en su taquilla con todos esos libros prohibidos. La verdad es que la idea de Clara me parece muy chula y la historia es básicamente una oda a los libros que nos invita a reflexionar sobre si realmente está bien prohibir libros, incluso aunque tengan contenido que podamos considerar nocivo. ¿Está bien prohibir los libros o hay que permitir que todo el mundo lea lo que quiera y que extraiga sus propias conclusiones de esas lecturas? Además me gustó mucho porque es uno de estos libros que utiliza muchas referencias literarias en mitad del discurso. Muchas veces son referencias enmascaradas, pero me encantaba ir detectándolas. También hace referencia a clásicos más modernos como Los Juegos del Hambre o Las ventajas de ser un marginado, y ya os digo que al final fue un libro que me sorprendió mucho y un libro ideal para amantes de los libros. Y seguimos con historias sobre libros con La Biblioteca de los Sueños Imposibles de Lynn Rina. Si no sabíais que este libro iba a estar en este vídeo, es que no me seguís desde hace mucho, porque este es uno de mis nuevos libros favoritos. Me encantó a unos niveles que no me esperaba para nada. Esta es la historia de Annie Mant Crump, o Annie, que en 1890 hace todo lo posible por escaquearse de los intentos de su madre por casarla.
y la manera definitiva que encuentra de hacerlo es buscando un trabajo, de modo que acepta un puesto en la biblioteca de la universidad en la que trabaja su tío. No es que su tío trabaje en la biblioteca, sino que trabaja en la universidad, porque de hecho en la biblioteca trabaja el señor Thomas Reed, un hombre bastante gruñón con el que al principio es difícil congeniar, pero que acabará haciendo que Annie sienta cosas sobre las que solo ha leído en los libros. Es una historia muy bonita, que ya os digo que me llegó muy dentro. Me encanta la evolución de Annie porque es un personaje con sus defectos que va aprendiendo. Me encanta la relación entre Thomas y Annie, me provocaron mariposas en el estómago. Sinceramente es una historia de mis favoritas y estoy deseando releerlo. Seguimos con las historias sobre libros, con La librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez. Es un libro que leí a finales del año pasado y que fue como un bálsamo. Es un libro que sentí que la autora había escrito para mí porque se ambienta en Londres, mi ciudad favorita del mundo, en invierno y en Navidad, que es mi época favorita del año. Además hay mucho té, muchas referencias a Peter Pan y a muchas otras grandes obras de la literatura. Bueno, es que mirad la cantidad de post-its que le puse. Es una historia de las denominadas feel good, es decir, no esperéis que tenga una gran trama en la que pasen muchísimas cosas. Es una historia sencilla, es una historia de personajes, de todos aquellos bibliófilos que al final gravitan de una forma o de otra alrededor de la librería del señor Livingstone. Es una historia para tomarse un momento de respiro del ajetreo de toda la vida diaria y sinceramente es una historia que recomiendo porque yo me sentí vista, me sentí comprendida leyéndola y esa es una sensación que aprecio mucho, la verdad. Mi siguiente recomendación es El último sueño de Lord Scriven de Eric Senabre. Esta es una historia más entre middle grade y juvenil. Creo que está ahí un poquito en un punto intermedio, pero bueno, es una historia así detectivesca que ya sabéis que me encanta y es un libro que me sorprendió muchísimo, es decir, me gustó muchísimo más de lo que esperaba y además creo que está escrita de una forma maravillosa. De verdad que el estilo del autor me gustó mucho. Os voy a leer la sinopsis porque creo que lo explica mejor de lo que yo podría, aparte del hecho de que este libro lo leí hace muchísimo. Es decir, lo leí antes de abrirme el canal y de hecho creo que lo leí antes de retomar la cuenta de Instagram, así que hace muchos años, ¿vale? Caballero busca secretario personal para vigilar su sueño, presentarse en Portobello Road número 30 y preguntar por una tetera. Banerjee es el detective más peculiar que existe. Se sumerge en sueños para descubrir los misterios, pero su método tiene una contraprestación. Jamás puede exceder los 26 minutos. La visita de un mayordomo arrastrará a Banerjee y a su ayudante Christopher por las calles de Londres y los mundos oníricos. De modo que, como veis, es un detective que resuelve los misterios durmiendo, soñando en el mundo onírico, así que es un enfoque bastante diferente. Ya os digo que me encantó cómo está escrito. Y seguimos con las historias de detectives, con Los irregulares de Nanking Road de Silvia Aliaga. Este también es un libro de ficción histórica juvenil y una historia de detectives basada en los irregulares de Baker Street, que eran los niños callejeros que ayudaban a Sherlock Holmes en sus investigaciones. En este caso tenemos a Emma, que era uno de esos irregulares, pero que tras la muerte del famoso detective se muda con su hermana a Shanghái, donde su hermana va a trabajar en un hotel y ella allí conoce a uno de los botones del hotel, al heredero del hotel, y el caso es que, bueno, pues como os digo, es una historia de detectives, hay misterio, pero es un libro que me encantó por los personajes, también por la sensación de calidez que me transmitió toda la historia, por esa ambientación que creo que está muy bien lograda. Es una historia juvenil que disfruté mucho, así que si os apetece una historia de misterio de este tipo, con sus referencias a Sherlock Holmes, contada también un poquito a dos tiempos, no busquéis más. Ya que estamos, vamos a seguir con las recomendaciones de ficción histórica y lo siguiente que os traigo es La Orden del Dragón de Jenn Bennett. Jenn Bennett es una autora que me gusta muchísimo. Siempre le tendré un cariño especial porque suyo fue el primer libro que traduje, Las estrellas en tus ojos,
pero sinceramente creo que es una autora de juvenil que merece mucho más reconocimiento, sobre todo porque tiene unos personajes muy únicos y que realmente parecen de carne y hueso. Normalmente escribe ficción contemporánea, pero aquí tenemos un libro juvenil de ficción histórica que se centra en, ¿cómo se llamaba? Theodora, que es la hija de un cazarrecompensas que desaparece y ella se pone manos a la obra para encontrar a su padre, que estaba buscando un famoso anillo que perteneció a Vlad Dracul, es decir, a Drácula. Theodora forma equipo con Hugh, el primer chico que le rompió el corazón, pero que también es el ayudante de su padre en sus investigaciones, de modo que aunan fuerzas y empiezan a recorrer Rumanía y los brumosos Cárpatos en busca del padre de ella. Ya os digo que Jane Bennett en general es una autora que os recomiendo mucho y podría haber incluido cualquiera de sus libros juveniles en esta lista de recomendaciones, porque lo que ella escribe son autoconclusivos, pero bueno, me apetecía mucho hablaros de este porque creo que todo el tema de Drácula y esas leyendas rumanas le aporta un toque muy especial. Después tenemos Guía para asesinos sobre el amor y la traición de Virginia Booker, que creo que es un libro que merece mucha más fama y mucho más reconocimiento. Pasó súper desapercibido cuando se publicó aquí. Ya os lo he recomendado en un vídeo de si te gustó esta película, lee este libro, y en concreto os lo recomendaba si os gusta Shakespeare in Love, porque es la historia de Catherine, una joven en la Inglaterra isabelina cuyo padre es asesinado, y tras su muerte ella descubre que su padre estaba metido en un complot para asesinar a la reina, de modo que para hacer honor a la memoria de su padre ella decide acabar la misión y tendrá la oportunidad de matar a la reina en una interpretación de una obra de William Shakespeare a la que va a asistir la soberana. ¿Qué pasa? Que en aquella época solo podían actuar los hombres, de modo que Catherine se infiltra en el grupo de teatro disfrazada de chico. La ambientación de esa época me encantó. Si habéis visto Shakespeare in Love, es que es lo mismo. Tenemos por ahí a William Shakespeare, tenemos alguna aparición de Kit Marlowe, toda la ambientación del teatro y del Londres isabelino. A mí sinceramente me fascinó, y toda esa tensión de que no la descubran, de intentar matar a la reina, vamos, es que me encantó. Lo que sí que reconozco es que este libro tiene un fallo, que para mí es el final. Es demasiado apresurado y las cosas se resuelven con demasiada facilidad, pero al margen de eso es una historia que a mí me fascinó. Y vamos con la última recomendación de ficción histórica juvenil, que es La guía del caballero para el vicio y la virtud de Mackenzie Lee. A ver, con este hay que tener en cuenta que sí que es parte de una especie de trilogía. Si lo buscáis en Goodreads tiene como segunda y tercera parte, pero son libros pensados para leer de forma autoconclusiva. El segundo libro es la historia de la hermana de Monty y el tercero es la historia del hermano pequeño, pero este como tal se puede leer de forma autoconclusiva. Sí que es cierto que no es un libro quizá súper fascinante, pero creo que es un libro muy entretenido y que cumple bien con lo que promete. Como os digo, es la historia de Monty, un joven que está destinado a convertirse en Lord, pero que en este libro se va al famoso Grand Tour que hacían los nobles de la época por Europa, junto a su hermana Felicity y su mejor amigo Percy, que además resulta ser el chico del que Monty está enamorado. Como su padre está decidido a que se haga cargo de la herencia familiar cuando regrese, Monty está decidido a aprovechar al máximo el Grand Tour. ¿Qué pasa? Que comete imprudencias y al final lo que tenía que ser un viaje de placer acaba convirtiéndose en una persecución casi mortal. Como os digo, es un libro que me pareció divertido, entretenido. Tenemos representación LGBT en una historia de ficción histórica, lo cual creo que es un poquito más difícil de encontrar, o por lo menos lo era hace unos años. Además tiene también cierta representación sobre una enfermedad de la que se habla poco o que se ve poco en literatura, así que creo que tiene bastantes puntos a favor. Pasamos a libros de fantasía y empezamos con Después del deshielo de Adrienne Young. Aquí también hay una especie de trampa porque sí que existe un segundo libro en el universo de Después del deshielo que se titula La chica que nos devolvió el mar, que además traduje yo. El caso es que son libros
planteados, aunque dentro del mismo mundo, para que se puedan leer de forma autoconclusiva. Sí que es verdad que os diré que La chica que nos devolvió el mar y yo os recomiendo leerlo después de este, porque os vais a enterar mucho mejor de ciertas cosas, pero este, como es el primero, realmente sí se puede leer de forma totalmente autoconclusiva, porque la historia de los personajes principales queda bien cerrada al final de este libro. Y aunque sí que vamos a ver alguna aparición suya en el segundo libro, como os comento, no es imprescindible y tampoco os va a dar la sensación de que este libro se queda incompleto, ni mucho menos. Pero bueno, esta es la historia de Elin, que pertenece al clan de los Askas, que llevan años en guerra con los Rikis, y en una de esas ocasiones en las que se reúnen para luchar, Elin ve algo que la deja muy sorprendida, y es a su hermano mayor supuestamente muerto luchando del lado de los Rikis. Dicho hermano, que ella creía muerto, se la lleva al poblado de los Rikis y ella tiene que empezar a acostumbrarse a vivir entre quienes ha considerado sus enemigos toda la vida. Y mientras está allí, mientras se está adaptando, mientras está descubriendo que quizá el pueblo Riki no sea tan diferente de su propio clan, llega un tercer clan que los ataca a todos, un clan legendario y muy fuerte, y descubren que la única manera de hacerles frente y sobrevivir es que los dos clanes rivales se unan en contra de este nuevo clan rival. Tenemos por ahí también una historia, Enemies to Lovers. En general me pareció un libro que me enganchó mucho, muy entretenido, con bastante buen ritmo, hay muchísima acción. Así que si os llama la atención, ya sabéis. También quería recomendaros The Forbidden Wish de Jessica Corey, que tenéis publicado en España con el título El tercer deseo, lo tenéis publicado con Nocturna, y es un libro que me gustaría releer, pero en el momento en el que lo leí lo describí como uno de mis retellings favoritos, si no mi favorito. Es un retelling de Aladdin en el que el genio de la lámpara en realidad es una genio. Como en la historia original, Aladdin descubre la lámpara mágica y se convierte en el amo de Zara, no sé cómo se pronuncia, creo que Zara, que es la genio, la jinn, que vive en el interior de la lámpara, de modo que Aladdin es su amo hasta que pida los 3 deseos. El tema es que en esta ocasión tenemos bastante más historia de lo que es la jinn de la lámpara que en la historia clásica de Disney, que no sabemos mucho del genio más allá de que quiere ser libre, pero en esta historia nuestra jinn tiene todo un pasado y de hecho ha sellado un pacto con el rey de los jinn que le proporcionará la libertad. ¿Qué pasa? Que eso probablemente signifique traicionar a Aladdin, y aunque al principio le da un poco igual, a medida que pasa tiempo con él, los sentimientos que se van desarrollando entre ambos dificultan un poco las cosas, y definitivamente también dificultan el hecho de que Zara ayude a Aladdin a conquistar a la princesa. También me gustaría recomendaros Donde los árboles cantan de Laura Gallego, que no me digáis que no tiene una portada preciosa. Bueno, esta es la edición especial que sacaron, la portada original es con esta ilustración que también es una pura maravilla. Esta es la historia de Viana de Rocagris, una joven doncella que está prometida para casarse con el hombre al que ama, tiene todo su futuro solucionado y está impaciente por empezar esa nueva vida. ¿Qué pasa? Que un clan de bárbaros guerreros asalta el país, el territorio donde viven, y todas las doncellas casaderas acaban casadas con uno de esos bárbaros. Viana consigue escapar del bárbaro con el que la han obligado a casarse y huye al gran bosque, donde, según cuentan las leyendas, los árboles cantan. Y allí Viana se va a transformar de una joven que estaba preocupada solo por lo que le habían enseñado a preocuparse, que era básicamente una vida doméstica, evoluciona muchísimo y se empieza a preocupar por liberar a su territorio de esa invasión bárbara. Y por último os recomiendo El beso de la realeza de Lindsay Duga. También es una historia juvenil de fantasía que traduje yo y a día de hoy sigue siendo uno de los libros que más he disfrutado traduciendo. Claro, en el momento en el que lo traduje quizá no significaba tanto porque era el tercer libro que traducía, pero ahora que llevo muchísimos más a mis espaldas, quizá
os ayude a haceros una idea mejor sobre el libro, el hecho de que sigue siendo una de mis traducciones favoritas. Es una historia que me pareció muy original porque da un giro a el cliché, quizá, o recurso habitual de las historias de fantasía, que es el beso del amor verdadero. En este mundo la gente no cree en el amor verdadero, sí que cree en el poder mágico de los besos, pero no como símbolo de amor, sino como arma que ayuda a los príncipes a luchar contra la invasión de monstruos a la que se enfrentan. Es decir, para luchar en esta guerra, las princesas forman pareja con un príncipe y el beso que ellas dan a su príncipe proporciona a este más fuerza y más poder para la batalla. El único objetivo de Ivy en la vida es poner fin a la guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Ya ha perdido, por desgracia, a varios príncipes por el camino, pero no se piensa rendir. Además, su beso es uno de los más poderosos, por lo que la última pareja que le asignan es el príncipe Zack, que es un príncipe que no tiene parangón a la hora de luchar. La magia de Ivy solo puede ser totalmente liberada y aprovechada al máximo para la lucha con la ayuda de Zack, pero Zack no está cooperando precisamente porque él cree que la magia de Ivy, la magia que hay en ese beso, es peligrosa. Va a haber mucho rifirrafe entre Ivy y Zack y a pesar de lo mucho que discuten, también empiezan a desarrollar ciertos sentimientos el uno por la otra. Ya os digo que es una historia que me encantó, creo que el modo de aprovechar todo ese lore alrededor del beso mágico de amor verdadero es muy original, muy interesante. Zack y Ivy me encantaron como personajes y la verdad es que creo que es un libro que se merece más fama y reconocimiento del que tiene. Y hasta aquí mi lista de recomendaciones de libros autoconclusivos de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis más sugerencias para mí, porque de verdad que necesito más autoconclusivos en mi vida, dejádmelas abajo en comentarios. Y ya os digo, si os ha gustado el vídeo y queréis alguno más en esta sección con más recomendaciones de libros autoconclusivos, pues dejádmelo abajo también en comentarios. Y si os ha gustado, como siempre os digo, de verdad que me ayudáis y me apoyáis muchísimo si dais like, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.